Es uno de los periodistas más reconocidos en el territorio nacional. Sus ganas de salir adelante lo hicieron tomar decisiones concretas desde muy joven y forjar su futuro. Jugó fútbol por 6 meses y por su rebeldía juvenil, ese sueño se desvaneció. Pero fue gracias a ese deporte que llegó a estar frente a un micrófono y desde ese día su vida cambió. Hoy nos cuenta su historia en blanco y negro, Jorge Zelaya. Suyapa Medios presenta En Blanco y Negro. Siempre es un gusto poder contar con su fiel sintonía, acompañándonos en la familia de Suyapa Medios en este espacio que hemos denominado En Blanco y Negro. Y como todas las semanas, pues siempre tenemos un personaje que nos ayuda a edificarnos a través de su testimonio, nos comparte sus experiencias en el ámbito que se desarrolla, y hoy definitivamente me siento orgulloso de encontrarme con un personaje que, además de estar en diversos medios de comunicación, nos despierta por la mañana con las noticias a través de revistas, en fin. Sin más preámbulos, presento al licenciado Jorge Zelaya, que me alegra, qué alegría poder contar con su presencia. No, de veras, Carlos, muchísimas gracias, es todo lo contrario, el placer y el honor es para mí. Desde el momento mismo que me dijeron, claro, uno dice sí, muchas gracias, más bien por pensar en que puedo tener algo que aportar en cuanto a una opinión de tipo personal, en trabajo familiar, que me encanta enormemente, y por supuesto estamos aquí a la disposición al 100%. Qué bueno. ¿Cómo ha vivido la cuarentena? Una etapa difícil para Honduras difícil, y todo el mundo, ¿verdad? Definitivamente, y nosotros, recuerdo 15 de marzo de este año, mi nuera habló con mi esposa, que ya están por irse, por cierto. Cuando digo por irse, regresarse a su casa, pero la cercanía con los nietos, el tenerlos en casa a los tres, a nuestro hijo y la nuera, nos ha hecho, honestamente se lo digo, un poco menos tenso y menos difícil el pasar la pandemia, sumado a que mi esposa y yo tuvimos con COVID, y uno de los hijos, dos de la gente que nos acompaña en trabajo, y no ha sido fácil, sí, pero siempre agarrado de la mano de Dios. Somos, Carlos, convincentes al 100% que todas las cosas que suceden, obviamente por la voluntad de Dios, ni las hojas de los árboles se mueven sin su voluntad. Entonces siempre aceptamos todas esas cosas, y lo que puede parecer negativo para alguien, nosotros le vemos, como dicen, el lado positivo, y Dios no le pone cargas a alguien que no pueda llevarlas. Entonces creemos que tanto mi esposa, mis hijos, la gente cercana que trabaja con nosotros, y este servidor que nos pegó COVID, pues decimos, bueno, probablemente Dios dijo, no, van a ser ustedes uno de los muchos escogidos en el mundo, porque van a poder sobrellevar esto. Claro. Entonces así lo hemos tomado, no como algo. Mi esposa recién había salido de un cáncer, y bueno, entonces más bien es, viéndolo uno, como dicen en el lado, ay, qué desgracia, ay, qué tal. No, es todo lo contrario. La satisfacción de sentir Dios nos ha escogido para estas cosas, y Él tiene un propósito. Claro, definitivamente. Hay un propósito. Hay un propósito para ellos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fue a inicios, cuando estábamos nosotros recién aprendiendo de la pandemia. Cuando sí, fue recién. Las cosas normales, el toser fuerte, los dolores. Recuerdo que caí yo primero, y como nunca nos habíamos separado con mi esposa, entonces claro, al estar yo y sin saber, porque esta cuestión así ha sido, claro, y más ahora se mejora un poco en que la gente, aun cuando no hay una vacuna, pero hay diversas opiniones que han ido surgiendo de los profesionales de la medicina, y mucha cura, pero en aquel momento era bastante difícil, era muy difícil. Entonces cuando a mí me lo detectaron, que fue la doctora Johanna Bermúdez, comadre nuestra, ya Senia lo tenía, pero 3 días después fue que se experimentó en ella. Y como mi esposa recién venía de 1 mes y días de estar ya libre del cáncer, de un cáncer linfático, entonces le pegó muchísimo más fuerte, mucho más fuerte. Yo estaba con COVID en la casa, y mi esposa estaba con COVID en el hospital, y el problema es que no podíamos comunicarnos con ella, ni nuestros hijos, ni yo. Entonces la angustia que se experimenta, por eso le decimos a la gente que nos está viendo que realmente esto del COVID es una realidad, y que
tal vez la palabra correcta no sea, Carlos, traicionero, pero sí hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es importante el lavado de manos, el distanciamiento. Ahorita usted y yo estábamos con la mascarilla, pero la distancia que tenemos, que es la prudencial y la que dicen los expertos, con los compañeros camarógrafos. Entonces, uno siempre, el experimentar todas estas cosas lo hace reflexionar y decir, insisto, Dios tiene un propósito, pero también uno tiene que cuidarse definitivamente. Claro, usted me ha hecho dos panoramas de la pandemia. En primera instancia, también la unificación familiar. Sí, indudablemente. ¿Verdad? De hecho, el Papa Francisco ha insistido mucho con la iglesia doméstica, y qué bonito que han podido compartir, pero también sobrellevaron este tipo de enfermedad que al final de cuentas todavía no hemos terminado. Hay quienes ya piensan que ya terminamos No, y hay que y tener no sabemos cuidado. ni siquiera cuándo. Hay que tener muchísimo cuidado. Y a quienes ya nos pegó, pues tampoco hay un informe fidedigno, confiable, en que diga que no nos puede volver a dar. Mire, la semana pasada se desarrolló un acto de la misma sala de COVID que se inauguró en Olanchito, que es un ejemplo, porque el pueblo es el que hizo esta sala y es ahora un hospital prácticamente. Y yo estaba invitado porque mi familia y yo, mi esposa, contribuimos económicamente, y por la facilidad que uno tiene acá en Tegucigalpa, hablar a nivel del Ejecutivo para que se dieran muchas ayudas en contratación de personal, en apoyo de diversos, pues, y obviamente no solo yo, sino que también los diputados de la zona, y mucha gente ha hablado. Pero lo que quiero puntualizarle es que como se ha incrementado el número de gente contagiada con COVID, entonces tomamos la decisión con mi esposa de no ir, sumado a una intervención que tuve reciente de meniscos de la rodilla, pero eso básicamente. Entonces uno le dice a la gente, miren, no hay que confiarse, no hay que confiarse, hay que seguir luchando y tomando las medidas de precaución para evitar, porque bueno, la situación es ayúdate que te ayudaré, y si no se ayuda a uno mismo, si no busca un mecanismo que le permita tener cierto control y cierta oportunidad de que uno esté luchando también para que no le pegue el COVID, entonces el culpable no es el gobierno o los gobiernos cualquiera de cualquier país, sino que es realmente una responsabilidad casi directa de uno. Justamente hábleme de Olanchito. Sí, no, ¿Usted nació en Olanchito? Yo soy de los campos, de campos bananeros. Mi campo se llama, donde yo nací y crecí, Palo Verde. Es a pocos kilómetros de ahí, obviamente escuela del Standard Fruit Company, que fue donde estudié en Palo Verde, en el Instituto Mejía, en el colegio, que el primer año iba en bicicleta, un trayecto aproximado de unos 12 kilómetros. En aquel tiempo, aun cuando todavía no hay unas condiciones al 100 favorables, pero era todo de carretera, se empolvaba uno. Hoy por lo menos la pavimentada, la principal está pavimentada, pero son, Carlos, bonitos recuerdos que uno ha tenido de su niñez, y que mi esposa y yo, porque mi esposa también es de allá y del mismo campo, la única diferencia que existía es que ella era hija de mandadores y yo era hijo del trabajador así como común. Entonces, al comienzo, y yo lo entendí eso, mis suegros no aceptaban la relación, y es entendible, es comprensible, o sea, pero gracias a Dios ellos ya murieron, mis papás también, pero los 4 murieron acá en Tegucigalpa ya con nosotros, ya, gracias a Dios, porque tuvimos la oportunidad de compartir, tenerlos ya en sus últimos años, y que estuvieran un buen tiempo viviendo y disfrutando a sus nietos. ¿No fue un noviazgo fácil entonces? No, sumamente difícil, pero eso es lo bonito, ¿no? Y le insisto, yo entendía y comprendía a mi suegro, porque el que un hijo de un trabajador aspirara en aquel momento a ser el novio de la hija de un mandador, de un ejecutivo, era impensable. O sea, más o menos es como quien dice, bueno, este medio de comunicación es la Iglesia Católica en términos generales, pero como que en una empresa de medio, para hablar del medio de comunicación, los que trabajen de seguridad se vayan a casar con el gerente de la hija de un gerente general. Entonces, es poco probable. En la vida y ante los ojos de Dios todos somos iguales. Así es. No hay ninguna duda, y eso siempre lo valoramos y lo hemos experimentado. Pero en la práctica hay estigmas que a veces marcan a la gente, y uno debe de superarlas. Cuando digo superarlas es, mire, yo conocí, digamos, el club de la zona de los ejecutivos hasta el día que despidieron a mi suegro, o sea, que le hicieron una fiesta de despedida a mi suegro. Ya después teníamos nosotros como 5 años, probablemente un poco menos, pero fuimos al club
porque ya mi suegro nos llevaba, o sea, nos había invitado. O sea, mi esposa, claro, siempre lo visitaba. Y esas son las situaciones de la vida. Todavía vive mi tío, tiene 94 años, que lo cumplió recién, mi tío Lolo, que él trabajaba como vigilante. Le estoy hablando hace 30 y... íbamos a cumplir 34 años de casado, hace 33 años más o menos. Entonces, yo fui para una Navidad, antes de casarnos, nos casamos en enero, pero esa Navidad antes habíamos ido allá a Coyoles y quería, no era que quería, sino que iba a ver a mi novia que estaba ahí en el club y mi tío no me dejó entrar. Mi tío sabe, sí, claro, porque él era el vigilante. Entonces, yo cuando fui a saludarlo en mi bicicleta y todo, mi tío, hijo, ya era normal, el hermano de mi mamá que ya murió, mi mamá. Entonces me dice, y bueno, cuídate mucho, según él, y yo ya me regresaba, que lo andaba solo saludando. Entonces le digo, no, tío, voy a entrar, le digo, ahí está Senia. No, me dice, don Rafa, ¿verdad? Me dice, sí, tío, le digo, entonces, pero me dice, no, pero no puedes pasar, hijo. No, tío, le dije que me están esperando. No, me dice, pero a mí no me dijo nada, don Rafa. Y es cierto, a Senia se le había escapado decir que le dijera al papá, mira, va a venir Jorge, deja la orden de que Jorge pueda pasar. No la vio. Senia estaba molesta y yo también estaba molesto. Es decir, ella molesta en que yo no había llegado, según ella, y yo molesto en que no habían dado la orden de que yo entrara. O sea, pero esas son cosas bonitas que ahora las compartimos con nuestros nietos, porque ya es una prolongación. Tenemos 4 hijos, pero ya cada quien está... Claro. Entonces, ¿cuántos nietos? 3 nietos. Sí, 3 nietos. Entonces, pero ahora, digamos, al nieto mayor, a Jorge, le gusta acompañarme cuando yo voy a un lanchito. Neno, es que a mí me gustan andar esas cosas desde el helicóptero. Ajá. Y a mi Carlos me gusta llevarlo, pues, porque los que somos abuelos, no nos gusta eso. Claro, cambia la vida totalmente. Le cambia totalmente y uno tiene otro sentido. Probablemente la gente que nos está viendo y que, Jorge y siempre habla de sus nietos, pero es que, miren, yo le digo, si hay algo que debería de hacernos felices a nosotros es esa relación familiar. Sí. Y esa unión que deberíamos de experimentar todos. Yo estoy convencido, no es que creo, que si hubiesen más familias unidas, hubiesen menos mareros, sí, menos gente que hace que tiene conductas irregulares. Entonces, deberíamos de luchar. No hay familias perfectas, indiscutiblemente, y en todos hay problemas, pero sí hay algo, yo solo digo, si hay algo, y uno no puede responder ahora, yo por ejemplo por los matrimonios de mis hijos, cada quien, porque ya están grandes y cada quien se desenvuelve en su mundo, pero sí respondo por el matrimonio de mi esposo y yo, en mi matrimonio. Entonces yo le digo a Senia, así riéndonos, pero es la realidad, si hay algo que yo le agradezco a Dios, es haber puesto a Senia en mi camino. Yo soy un hombre inmensamente feliz. Le digo, mira amor, yo no sé si vos sos tan feliz como soy yo, pero yo sí, pero yo sí. Y si hay algo que yo le agradezco a Dios, es haber puesto una mujer como Senia en mi camino. Por eso cuando yo escucho y veo que hay gente que dice, bueno, soy inmensamente feliz, amo mi matrimonio, y han pasado, Carlos, un montón de años, digo, wow, porque ¿qué es lo que uno tradicionalmente escucha? Mira, brother, y así le digo, yo si volviese a hacer sol, no me vuelvo a casar. Mira, es que qué cosa tan difícil, y empiezan. Entonces, yo le digo a mis hijos cuando platicamos, ¿y por qué cuando nos casamos con una gran ilusión, nos casamos felices? Hasta por eso se hacen grandes fiestas y un montón de cosas, y la gente y disfrutando, y compartiendo, celebrando y brindando. Pero ya al paso de los meses, y está ocurriendo con muchísimos jóvenes, se están separando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es realmente lo que pasa? ¿Por qué ese problema se está dando en muchos matrimonios? Fíjate que yo no sé si era sobre el tema que me había invitado, pero... No, está bien, fantástico. Sí. Pero lo que le digo, mira, la gente dice, ¿por qué pasa eso con los jóvenes? Que uno deja de verlos tal vez 4 o 5 meses, y ya cuando se entera, y fulano y aquel, no, están separados, dice, él se fue con la mamá y ella está con sus papás también. Entonces, no hay tolerancia, no se lucha por mantener y sostener el matrimonio, y muy fácilmente, igual con el varón o la mujer, tienen unos amiguitos que le dicen, y a la mujer, mira, vos no tenés por qué estarle aguantando, vos sí te va mal. Claro, entonces esas son, en mi concepto, son influencias negativas. Y no es que uno va a maltratar
a tratar mal a su pareja, a su esposa. Pero a veces en el transcurso del tiempo de la juventud se pueden cometer algunos errores. De acuerdo. Perfecto solo Dios, perfecto solo Dios. Pero que haya, volvemos a esa palabra, tolerancia. Y uno le dice a los jóvenes que haya tolerancia. Entonces, en vez de juntarse con gente que le diga a uno, mira, a la mujer o a uno de varón, oíme, si esa mujer te está fregando tanto, déjale. ¿Cuántas no hay en la calle? Así quedan. Mira, te puedes encontrar otra que, fíjate cómo mantenés a esa mujer, te das cuenta que tenga trabajo, entonces, esas influencias son negativas. Y le van metiendo en la cabeza, entonces mejor juntarse con otros jóvenes, probablemente, si eso es, o con gente ya que tenga unos años más recorridos que uno y que le digan, no, miren, el matrimonio es obra de Dios, es una pareja que tiene que intentar conservarse y tienen que luchar, van a haber problemas, dificultades económicas, van a haber momentos difíciles como los que se están viviendo en este instante, pero es muchísimo mejor en pareja buscarle solución y dialogar, mira Carlos, dialogar. Senia y yo quisiéramos tener la experiencia que tenemos ahora, y estoy seguro que le ocurre a ustedes, la experiencia que tenemos ahora, y regresar atrás, no cometeríamos los errores que estamos cometiendo. Por eso es que uno le dice a los hijos, yo recuerdo a mi papá, a mi mamá, que ya murieron, pero decía, mira hijo, yo sé por qué te digo. Ese yo sé por qué te digo, es porque él ya había vivido y había cuando pasado. Está de joven, no. Sí, no, uno dice, igual, no, mi papá, mira, no le hagas caso, mi papá ya le da, mi mamá, pobrecita, mi mami. Entonces, ¿cuántos no quisiéramos ahora tener a nuestros papás, tener a nuestra mamá y estarla solo viendo y de repente recibir el consejo que uno ya no puede recibir ahora porque ya Dios se los llevó? Así es. Entonces, siempre ese mensaje a los jóvenes es decirles, aprovechen. Y no solo por la edad que tengo, así se lo digo, porque a veces puede decir, es que esto es lo que quiere, es que el papá, que los hijos, que las nueras, que el yerno, pero es porque uno ha vivido todo eso. Yo me siento con mi yerno y le digo, mire hijo, esto. Entonces yo lo percibo, lo siento que hay una receptividad, pero no todos son así. O sea, a veces los jóvenes creen que son autosuficientes, que saben más que uno, que lo que uno ha vivido no tiene mayor, entre comillas, mayor importancia, y cuando uno les da un consejo o les da una opinión, porque también al final ellos toman sus decisiones. Así es, de acuerdo. Ellos toman sus decisiones en todo. Entonces, pero es, Carlos, porque uno ya transitó por ese camino. Claro, definitivamente. ya supo las caídas, pero qué interesante. Vamos a ir a la pausa comercial, Jorge, pero qué interesante. Nos vamos al corte reflexionando sobre todo en el matrimonio, en la tolerancia, en el respeto obviamente que debe de existir y también el diálogo que tanto falta también hace en nuestra sociedad. Vamos a la pausa comercial, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Seguimos en este bonito diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. El matrimonio, bueno, dijimos una parte que definitivamente debemos de tomarla muy en serio para quienes nos están viendo. Esto no solo es de la fotografía, de la reunión social y a los pocos meses se acabó, no. Si va a ser así, es más, hasta el mismo Papa lo dice. Si usted se va a casar, esté convencido que es para toda la vida, si no, no lo haga. Si no, no lo haga. Sí. Jorge, y de joven, ¿cómo era usted? ¿Usted inquieto? ¿Cuántos hermanos tiene? De padre y madre somos seis, 5 varones y una mujer. Pero mi papá sí tuvo varios hijos. Yo diría, y cuando yo diría, porque... ¿No los conoce? Sí, no conozco la mayoría. Conozco uno de Ceiba, y sí tenemos una relación cordial, pero la mayoría no lo conozco. Por eso a veces cuando uno pone en Facebook o cuando yo digo saludos a mis hermanos, a mi hermana, entonces a veces en forma inconsciente uno menciona solo los de papá y mamá, pero no quiere decir que uno no... Lo que pasa es que como no nos hemos relacionado, pero tampoco tienen culpa ellos. Entonces uno dice, los hijos no tienen culpa de los errores que cometen los padres. Así es. Y yo nunca lo he hecho por intentar ofender o decir que no lo es. De hecho, tengo una sobrina que es como una hermana, que mi mamá la crió desde los 3 meses, entonces es mi hermana. Y entonces mi hermana, de verdad, a veces se siente como celosa. Y entonces, no, mira, Maya, si yo te adoro a vos, pero también quiero a Yadira, porque Yadira no es una sobrina, sino que es como mi hermana también. Entonces hay cariños
que se ganan, que se sienten, que se comparten. Yadira, por ejemplo, fue la que tuvo a mi mamá los últimos 5 o 6 años, se puede imaginar, ya en una etapa terminal, porque con cáncer, y ahí había que estarla atendiendo. Entonces, ¿cómo no la va a querer uno? O sea, hay cuestiones que son así. Y los otros hermanos, yo les digo, no es que uno no pueda tener un sentimiento de cariño hacia ellos, pero como no nos hemos tratado, y a veces en esto del Facebook ahora les dan a uno, mira, yo soy tu hermano y me molesta que solo reconozcas pues yo les contesto y les digo, no, si mire, yo no tengo ningún problema, pero tampoco es culpa mía, pues, es decir, porque los errores, con todo respeto, porque claro, mi papá ya murió y yo lo quise mucho y fue un hombre que luchó dentro de lo que pudo, hasta para intentar que nosotros saliéramos adelante, pero sí, para mí es un error y es un gravísimo error, y por eso le pedí a Dios no cometerlo, es decir, que mis hijos estuvieran en el matrimonio. Necesito, somos seres humanos y cometemos errores, y no voy a venir a ponerme aquí como una... Pero bueno, nadie puede decirle a mi esposa, y en todo este tiempo nadie pudo, ni fue, ni va a ir a esta altura ya de nuestra vida. Bueno, mire, aquí este trigueñito y vea lo que se parece, que esos arcos, este es hijo de Jorge. No, o sea, gracias a Dios. Y eso hemos tratado de inculcarle también a nuestros hijos. Claro, Carlos, una cosa es lo que usted haga, y otra cosa es también ya después los hijos cuando cumplen una mayoría de edad, sobre todo. Sí, de acuerdo. Porque es una cuestión que uno puede sostenerlos, apoyarlos y darles algunas ideas muy claras al momento de que tienen una edad todavía en la cual uno ejerce un control sobre ellos. Pero llega un momento en que el niño ya ellos toman volar solos, y la misma Biblia lo dice, tienen que volar, y bueno, uno no más que encomendarlos a Dios y decir, bueno, que te vaya bien, que le vaya bien. No más que eso, es decir, no más que eso. Sí. Jorge, ¿y la relación contra ustedes, con sus hermanos, con los 6 hermanos? Sí, es buena, claro. ¿Y de jóvenes cómo eran, Jorge? ¿Peleaban? Bueno, sí, porque en los campos, y uno debe de admitirlo, mire, y lo que ocurre, yo no fui muy noviero, no porque no me gustaba, sino el problema es que no me paraban bola, ¿no? En serio, porque era muy relajero, tipo inquieto. Muy inquieto, demasiado inquieto. No fui un buen estudiante, yo fui bueno en la escuela, pero porque había control. Pero ya cuando fui al Mejía, yo estuve en San Pedro Sula. Lo que pasa es que mi historia, Carlos, es, yo fui a San Pedro varias veces, desde pequeño. La primera vez 11 sobre 12 años, 11 sobre 12 fue cuando yo salí. Después regresé a mi campo, volví. A los 16 años de ir y venir, estuve en el Real España, me fui con Néstor Matamala, que era el entrenador, iba jugando un partido y de repente me quita el uniforme, y yo me molesté a mi edad, y como tenía mi novia ya andaba atrás yo de Senia, y dije, no, este es mi momento para ir, me aprovecho, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo en Real España? Yo estuve en Real España como 7 meses, ¿no? Y yo ya estaba en el equipo. Estuve preseleccionado en una juvenil que fue a Guatemala, el 80, con el mismo don Néstor Matamala, y estuve un buen tiempo ahí. Lo que ocurre es que volvemos, que me desesperaba, y el no jugar, yo creía que debería ser titular, que tenía que jugar de titular. Entonces, pero claro, cuando llegaba Jaime Villegas, Tony Costly, Arzú, Jimmy Yen Bailey, que estaban en la selección, Walter G, entonces nos apartaban totalmente. Entonces, te digo, el fútbol no es lo mío entonces. Sí, no, yo lo que dije es, no, yo me regreso, pero yo tenía claro que tenía que buscar, porque las posibilidades económicas de mis papás no permitían el que yo viniera a estudiar, ¿no? Imposible. Entonces yo decía, o voy de locutor, en aquel tiempo decía locutor con este deportivo, o voy a jugar fútbol, era una de las dos. ¿Y es producto del fútbol que usted llega a los medios de comunicación? Sí, claro, porque después de estar en San Pedro Sula, igual yo ya estaba casi como decepcionado, en el sentido, no estoy haciendo nada. Entonces conseguí una recomendación para don Diógenes Cruz, que era de Deportes en HRN en ese tiempo, una notita, en aquel tiempo la recomendación era así, y me vine y por eso yo quiero mucho a Edgardo Guzmán, es un periodista que es abogado, yo lo quiero mucho, sigo aún manteniendo la relación con él, personal, de amistad. Él ha quedado en silla de ruedas por un problema que tuvo, pero yo lo quiero muchísimo, porque él me permitió a mí entrar a ver a Diógenes Cruz con la nota que llevaba. Solo me dijo, y nunca se me olvida, mire, y así fue sin conocerme, yo estaba en el Parque Central, yo dormí 4 noches ahí, y siempre me iba y trataba de buscarlo. Entonces un día me dice, íbamos en el bus,
Recuerdo que habían hecho un relajo porque el bus de 10 centavos le habían subido a 15 y entonces se hicieron unas manifestaciones aquí. Cuando yo le escucho la voz, sobre todo a Marco Tulio Garay, don Marco Tulio Garay, dijo, estos son periodistas deportivos. Entonces ya nos bajamos, donde es Recursos Naturales ahora, y le digo, disculpen, ¿verdad que usted es de Garay y usted es Guzmán? Sí. Le digo, mire, yo ando buscando a don Diógenes Cruz. Entonces el que más bolas me paró fue Guzmán. Y Guzmán me dijo, mire, yo lo voy a meter, pero no diga que yo lo metí. Ya usted ahí adentro, ya sí fue. Entonces le entregó la nota a Diógenes. Es una historia bastante larga, pero al final me contrataron ganando 200 lempiras mensuales. Y Diógenes iba para España, recuerdo, porque fue en noviembre del 82, después del Mundial. Ya habían unos jugadores allá, Yergo, Tarzú, Costel y todo. Entonces dice Diógenes por unos walkie-talkies, cuando yo regresé en la noche, le dice Deno en Galicia, Diógenes, mira, aquí anda el muchacho que vino ahora a mediodía. Ah, sí, decirle, dice que se quede, y uno escuchando, porque aquel tiempo era todo, decirle que se quede, dice, y le digo, pregúntale que cuánto, porque uno, entonces Diógenes, dije al muchacho que cuánto va a ganar, decirle que 200 lempiras, dice, mensuales. Y a mí me pareció muy poco, honestamente, entonces le digo, no, 200 es muy poco. Entonces dice, y como Diógenes, Denovan, excelente muchacho, un gran tipo, pero siempre ha sido así, no, Diógenes dice el muchacho que muy poco pisto. Entonces, no, dice, entonces decirle, dice que o acepta o que se regrese. Entonces, claro, acepta o que regrese. Claro, yo no me iba a regresar. No, excelente, le digo, está bien, una buena cantidad. Y ahí comenzó todo. Pagaba 65 lempiras de comida, porque solo 2 tiempos. Si quería pagar 90, me daban los 3, pero mejor digo, el desayuno veo cómo lo hago. Y pagaba 40 de cuarto con otro compañero de Olanchito. Entonces eran, recuerdo 105, me quedaban 95. ¿Y dónde vivía? Aquí en el barrio Morazán. En el barrio Morazán. Y me quedaba cerca del estadio, los partidos. Y fíjate cómo es la vida, que después le jalaba los cables a Marco Tulio Garay para que él hablara. Pero ya en un partido, recuerdo que era Federal, con el Platense, que estaba por ascender a la Liga Platense, Garay no pudo llegar y a mí me tocó de hablar. Entonces, no, ya Diógenes me escuchó y dijo, no, morenito, trigueñito, porque yo usaba un aprote que se quede y dejémoslo ahí. Y así fue, va. Después la historia, ya mucha gente, o alguna gente la conoce, porque mis comienzos fueron como cronista deportivo. ¿Se imaginó que iba a llegar hasta la televisión o algo? No, por Dios que no. En la televisión no, sí, porque lo que pasa es que el prototipo que se tenía Carlos antes de la gente de televisión era que tenía que ser bien galán. De acuerdo. Y yo realmente no decía bien agraciado, pero no. Por eso cuando el señor Ferrari me llamó y me dijo, mira, bueno, fue don Manuel Villeda Toledo, que yo le agradezco muchísimo siempre a los Villeda, me dice, mira, te voy a poner a platicar con mi cuñado, me dijo, porque yo ya no vas a seguir en la radio. Entonces yo me asusté, porque realmente me habían llevado de Radio América a HRN, y supuestamente yo ya ganaba mucho dinero, o sea, pues ganaba bien. Y me dijo aquí, cuando el señor Ferrari me dijo, mira, tengo un proyecto de televisión en la mañana, y vos sos la persona indicada. Entonces le digo, mire, yo nunca he hecho televisión, y en efecto nunca había hecho televisión. Me dice, mira, así comenzó Rodrigo, así comenzó Yofo Hernández, recuerdo que estaba Yofo, así comenzó Riedel, me habló de 4 o 5 casos. Así me dice que no te preocupes. Bueno, te digo, si el dueño me está diciendo que no me preocupe, pues yo le voy a entrar. Eso dije yo. Pero sí no fue fácil, porque las críticas que yo recibí al comienzo de entrar en televisión fueron bastante fuerte. Y ahora que veo, a mí me gusta, soy honesta, ver repeticiones de esos programas, incluso veo de los recientes, ahora como la misma tecnología lo permite, yo veo programas de hace 3, 4 años para compararme como... la autocrítica. Sí, la autocrítica personal, porque honestamente a mí me gusta, y digo, no, yo puedo mejorar en tal cosa, yo tendría que hacer esto, y le consulto también a la gente cercana, a los camarógrafos, a los conductores, un primo mío que es gran crítico, Oscar Zelaya, estuvo trabajando conmigo ahí en Televicentro los 14 años que yo estuve, sigue todavía en Televicentro, pero yo le digo, brother, es primo mío, de una tía, le digo, decime cómo me veo, comentame, porque miren, estos hipótesis saben, por Dios, saben más que uno, por la experiencia que tienen. A veces hay gente que cree que no saben, no, pero ellos saben, y a veces le dicen a uno, dependiendo de la confianza, pollo, Liqui, mire, colóquese
O mire, no se ponga tan rígido. Sí. Ellos saben. Son fundamentales también. Y entonces uno debe de respaldarse, debe de apoyarse también en ellos, por la experiencia que ya tienen. ¿Sabe? Me encantaría que me contara una experiencia de esas difíciles que tuvo en radio, pero ¿le parece si lo hacemos después de la pausa? Perfecto. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Qué bueno que nos acompaña en este programa en blanco y negro. Bueno, antes de ir al corte, ¿qué anécdota compleja tuvo usted estando en radio? En radio, y difíciles. Por ejemplo, una con Chelato. Chelato una vez que me vio, cuando yo vine en el 82, en noviembre, entonces ya había pasado lo del Mundial, el 83, él era... Claro. Y siguió dirigiendo la elección. Entonces me dijo, venga una vez en CIA, en el estadio. Entonces me dijo, yo lo he escuchado, usted Jorge, porque Chelato siempre lo así, me dice, usted tiene futuro. Me dice, vaya al hotel, le voy a prestar unos libros. Él vivía en el hotel Rix, que quedaba con mi abuela. Sí, pues me prestó 2 libros de fútbol y obviamente yo los leí todos. Pero en una conferencia de prensa, él tenía choques con Diógenes Cruz. Él creía que nosotros le seguíamos, como dicen, la corriente de Diógenes, y realmente no era así. Yo no lo respetaba como jefe, pero cada quien tiene su criterio, aun cuando yo comenzaba. Entonces le hice unas preguntas en una conferencia y no le pareció. Entonces me dijo, bueno, yo quiero mucho a Chelato, pero ocurrió. Dice, sos un malagradecido. Te presté los libros y ahora me estás atacando. Y empezó. Entonces, pues, yo honestamente, yo lo quiero mucho al profesor. Entonces, le fui a dar los libros, se los regresé los libros, y me dice, no, me dice, ahí téngalos. No, le digo, profe, mire, aquí están sus libros, yo le agradezco mucho. Y pasó el tiempo, y después jugábamos hasta cartas con compañeros amigos, de Alberto Reyes Maldonado, Quilpet Anduray, otra gente y todo. Con Chelato tuve eso, un impasse un poquito más fuerte cuando andábamos en México, que fui como relacionador de la selección que me mandaron. Hombre, dice, Chelato siempre ha sido así. Después te están viendo burros en Palo Verde, en esta gran ciudad, en el orbe. A mí y mi mamá, cuando escuchaba, cuando ella vivía, me decía, a lo mejor regresate. Porque las madres, no, ustedes ahí en Tegucigalpa, no mami, yo tengo que seguir acá en Tegucigalpa. Eso fue, y con Diógenes, fue en cuestión económica. Yo una vez, no se me olvida, le digo, Diógenes, préstame 10 lempiras, yo se los voy a pagar. No, el líder no tiene, pues Diógenes era así, el líder no tiene, mire Diógenes, de veras, préstamelo, le digo, y me lo escalfa. Nos daban de los partidos Olimpia Motagua, que era cuando más se recaudaba, porque Diógenes 10 máximo, cuando era una buena taquilla, 15 lempiras, que nos los daba el mismo Diógenes. Le digo, me lo escalfa el domingo, que había partido, no me lo da. Entonces, como yo tenía necesidad realmente, vengo yo y se fue él siempre se iba media hora, 9:30 se hacía el cambio y él se iba. Quedamos y yo me sabía, pero a perfección, unos anuncios ¿puedo decirlo así? Sí, claro. Le Gardien, Fresca, la nueva crema fresca protege la caries y además refresca el aliento, Pereira. Y yo decía, y el último recuerdo era el fantástico, el sensacional Montero de Mitsubishi, el carro que rompe camino. Entonces digo yo, ¿cuál carro sensacional? ¿Cuál rompe camino? Es un carro que se queda en cualquier charco, digo, y en HRN, ¿va? Entonces digo, claro, que el hombre iba escuchando y tenía un carro que se lo habían dado de agencia para pasar esa publicidad. Entonces yo me molesté tanto, él se regresó y me tiró los 10 lempiras así, ¿va? Mire, yo lo agarré por la necesidad y debo de admitirlo, pero, o sea, son cosas igual con don Naún, que vive todavía, don Naún Vedares. Don Naún, había llegado a mi mamá y ella quería que le ayudara yo para comprar una casita, porque nosotros vivíamos en el campo y ella quería irse al pueblo, pero yo no tenía. Ella había escuchado que yo había ganado un premio, pero los premios que daba don Pepe, la enterración de Pepe, eran cenar y darle un trofeo a uno, ¿va? Y una nota en donde decía, se le entrega a Jorge Zelaya, el cronista deportivo del año. Pero mi mamá quería que nos daban dinero. Entonces se vino de allá pensando que yo tenía dinero y nada. Entonces me dice, mira, quiero que me ayudes porque quiero comprar con el premio que te ganaste. Entonces dije yo, no, aquí tengo que sacar un préstamo. Le digo, logro hablar con don Naún, que me dieran 1000 lempiras de préstamo. ¿Cómo lo vas a pagar? Me dice don Naún, pues yo ganaba 200 pesos. No, le digo, mire, bueno, total que es mi mamá. Pasa una semana y ya no me recibían ni me daban el préstamo. Entonces yo, en la noche también un día, dije, miren, son las 9 de la noche con 25 minutos. Yo entré con entusiasmo. Miren, me están escuchando, le digo, con un gran entusiasmo, con un gran deseo de trabajar, le digo, pero en el fondo yo estoy triste. Le digo, hace casi 10 días, pues tenía más días de una semana, le
Le digo, estoy tramitando un préstamo de 1000 lempiras aquí y no me lo dan. Hijo. Y empiezo, uy, hombre, pero ¿para qué dije aquí? Yo, claro, se armó, decirlo al aire, se armó. Don Aún. Entonces, pero no, al día siguiente ya me dijo, ya estaba la orden de que pasara donde él, obvio. Sí, pero me pegó una buena bañada. No, no, mira, ¿Pero le dieron el préstamo? Claro, sí, no, pero le digo, entonces me dice, mira, anda donde Mario, me dice, Mario, le decía Mario, a don Mario Macuit, que era el tesorero de administración. Entonces le digo, yo haciéndome, le digo, don Aún, ¿y cómo voy a pagar? No sé, Jorge, andate a hablar con él, ya no quiero hablar con él. pero son bonitas experiencias, claro. Y ahora, al paso de los años, y una persona que uno, por su trato, por su calidad, así como es don Naún, lo hemos recordado y lo hemos conversado. Entonces son pasajes, Carlos, bien bonitos que uno ha vivido y que la gente cree que solo como dicen, no, este llegó y tuvo suerte, porque hay gente que dice, lo han tratado bien, no, pues se forma la idea que porque aparece en televisión, tiene programas de radio, escribe en prensa, no, es que tiene mucho dinero. Que es correcto, sí, y ahí es donde uno les dice también, porque hay gente, esa equivocación y ocurre, y con toda honestidad conmigo con frecuencia, hay gente que cree que yo tengo dinero, no, pero yo tengo una cosa muchísimo mayor y mejor que tener dinero, paz espiritual, con toda modestia, un buen matrimonio, 34 años ya que estoy por cumplir, 4 hijos, 3 nietos, tengo una paz interna extraordinaria, trabajo, tengo mi trabajo todavía. Miren, si yo pudiera, Senia se molesta en serio cuando yo digo, pero mire, ¿a quién le aumentan o le han aumentado en medio de esta pandemia? Sí. A muy pocos, y no solo en Honduras, en el mundo, nos han aumentado en medio de la pandemia. Sí. Y aumentos razonables, considerables. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que hay que darle gracias a Dios, honestamente, primero gracias a Dios, pero también a la edad que yo ya tengo, como hablamos con mi esposa, le digo, mira amor, yo ya voy en esa curva de descendencia en el periodismo que muchos jóvenes ahora dicen, no, yo hice la práctica con el licenciado Zelaya, con Jorge Zelaya, no, yo estuve con Jorge Zelaya, entonces mira, estos hipotes me van a sustituir dentro de un par, y poco falta, dentro de un par de años, pero entonces yo ya estoy en esa curva de descendencia, en la cual ya casi no nos aumentan en los medios, ya casi no nos contratan. ¿Por qué? Porque como uno se enferma, y así son las empresas, y casi todas son así, o sea, no hay una sensibilidad humana, y creen que la persona cuando ya llega, no digamos a los 58 que yo tengo, con menos edad, dicen, no, ya no hay que contratarlo porque es un problema. Entonces, sin embargo, en mi caso, y lo digo con toda modestia, pero es una realidad, Dios sabe que no estoy exagerando, pues yo siento todavía, y en la práctica, que si yo tuviese problemas en el lugar donde estoy trabajando ahorita, yo tengo todavía, gracias a Dios todavía, oportunidad de trabajar en varios lugares. A lo mejor por mi forma de haberme conducido. Mire, ayer recibí comunicación de lo de Teletón. Yo salí de Televicentro y sigo colaborando con Teletón con muchísimo gusto. Soy de los pocos que hemos salido y que mantienen todavía esa relación. Y siempre sale por la puerta grande. Sí, es que sí debería ser. Estuve en Radio América 13 años. 13 años y hoy en Radio América, bueno, ahora somos hasta uno de los dueños, la licenciada Liliana Antoni, la hija de ella está casada con mi hijo. Entonces, yo no digo que, pero si hubiese sido un mal empleado, por lo menos porque el dinero que iban a buscar en mí, nada, absolutamente nada. Pero si hubiese sido un mal empleado, un sinvergüenza, una persona con un récord o una mala conducta, yo le aseguro que por lo menos la licenciada hubiese intentado mandar a su hija para Europa, si ellos tienen donde mandarla, para decir, voy a separarla de Jorge. Y si hubiese sido por un interés económico incluso, no hubiesen andado 5 sobre 6 años de novio. Porque al par de meses, como me decía un amigo, mira, que se casen, porque ahí te salvas. No, y yo no me estoy salvando. Es decir, uno salvar su alma, salvar su corazón, eso es lo más importante. Claro, ir a dormir, Jorge, con la conciencia tranquilo. Ir a dormir tranquilo. Y eso no es pisto. Definitivamente vale la pena para aquellos muchachos que nos están viendo en este momento y que están con inquietud de entrar a estudiar comunicaciones, periodismo. Hoy hay tantas oportunidades, que esta carrera no es fácil, que hay que entregarse al 1000. ¿Qué piensa del periodismo actualmente usted? No, mire, y otro detalle es que la gente cree que no solo es hacerse famoso, sino que también hacerse rico. Y no es para hacerse rico. Mire, somos, con toda modestia me incluyo, muy pocos los que ganamos bien, los que tienen un buen salario, porque no se pagan buenos salarios. Si a la mayoría de los periodistas lo que le pagan es el salario mínimo. Yo creo que el salario mínimo va a andar ahorita. En algunas oportunidades. Y cuando les pagan. Cuando les pagan.
es el salario mínimo, que es de andar en unos 18.000 empiras, honestamente por ahí creo que anda como 18.000 empiras. Entonces, eso es lo que ganan. Ya los que ganamos arriba de 100 y de todos, es muy poca, muy poco. Yo creo que se cuentan 5 y hay muchos. Sí. Y esa es una realidad. El periodismo, uno tiene que darse cuenta que ha evolucionado. Ahora con las redes ya no son, como dicen, vacas sagradas como era antes. No, y la gente tiene opciones. Antes se podía manipular la misma opinión pública. Hoy no es que es difícil, Carlos, hoy es imposible. Así es. Es imposible. Antes yo escuchaba, incluso estando en los medios cuando comenzaba, no, si no, mira, con que no lo toque, decían Televicentro y HRN y Radio América, no te preocupes, no hay problema. Hoy es diferente. Así es. Totalmente diferente. Usted puede decir, no, esa noticia, si no la toca fulano de tal, la toca Mengano, la toca cualquier medio de comunicación, todos los medios de comunicación. Y si no la quieren tocar los medios electrónicos, los medios de periódicos o las estaciones de radio, usted la subió al Facebook y ya estuvo. Ya está. Ahí está. Sí. O sea, no hay ningún problema. Entonces, uno debe darse cuenta, además, y todo el tiempo, así ha sido, o debe haber sido, que uno debe de entender que es un servidor también. Así. Que los medios no son para servirse propiamente. Que a mí me gusta que me conozcan en la calle, que la gente me identifique. Ve, Jorge Zelaya. Entonces a mí me gusta que me saluden. Pero hay gente que no, cada quien, por eso para gusto los colores. Y cada quien tiene su forma de ser. Más bien yo me preocupo algunas veces si llego a algún pueblo, a algún lugar y la gente no me saluda porque, mira, amor, o sea, de seguro aquí no miran televisión o aquí tal cosa, porque a mí sí me gusta. Sí. A mí me gusta. Y eso para mí implica también como un cierto grado de compromiso, en el sentido de que uno tiene que tener una conducta muchísimo más ajustada a ser responsable, más que otras personas probablemente, por lo que representa, porque uno, aunque no lo crean algunos colegas, uno sirve como ejemplo para otras personas, porque mire, Carlos, yo le digo, cuánta gente que está viendo, por ejemplo, la entrevista, no lo admira a usted como presentador. Un montón de gente. Lo que pasa es que usted no sabe, pues. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Cuando le digo no sabe es, y la gente que lo está viendo en el interior del país, aquí mismo en Tegucigalpa, que usted viene al trabajo, se regresa a la casa, va a sus actividades de la iglesia, pero no tiene la relación en los barrios y colonias con la mayoría de la gente. Pero y la gente que lo mira y que lo mira y que lo admira. Sí. Y que sigue sus entrevistas y sus programas porque confía y porque cree y porque tiene un altísimo concepto tanto del medio como del periodista en ese caso, es un montón de gente. Sí, de acuerdo. Entonces hay un compromiso mayor de uno. Lo que ocurre, como le digo, es que a veces uno no tiene esas dimensiones, pero sí realmente se da. Definitivamente. Bueno, miren qué interesante lo que nos acaba de decir Jorge Zelaya. Después de la pausa ya venimos a nuestro último bloque en esta extraordinaria conversación con el licenciado Jorge Zelaya, que nos ha hablado de todas sus facetas. Vamos a entrarle una bien interesante cuando regresemos, ¿le parece? Después de la pausa. Ya nos vemos. En la recta final de En Blanco y Negro, conversando con el licenciado Jorge Zelaya, hemos hablado de su faceta como padre, como esposo, como hijo, de futbolista, cómo entró a la radio, cómo entró a la televisión. Pero ahora estamos en un tema en donde es importante saber su punto de vista, la política en nuestro país. ¿Cómo ve la política en nuestro país, Jorge Zelaya, partiendo de siendo periodista? Bueno, mire, yo he estado involucrado en los últimos años en la actividad política. He sido diputado, fui regidor, luché para ser alcalde. Voy a buscar un cargo de elección popular como diputado en la que viene. Pero sí reconozco, Carlos, que cada día que pasa hay un deterioro en la credibilidad y en la confianza de la gente con la gente que está en la actividad política. Pero yo siempre digo, mire, y estoy convencido también de eso, no solo se trata de criticar, sino que también hay que meterse, porque criticar desde afuera es fácil, número uno. Número dos, usted no va a hacer los cambios desde afuera. Para hacer esos cambios hay que estar adentro. Entonces hay gente que dice, no, yo no me voy a meter, y ahorita ha ocurrido pues estos últimos días. Pucha, Jorge, mire, usted no debería meterse a la política con esos pícaros, con esos ladrones, con esos tales por cuales, que aquí, que allá, que... Entonces, pero si no participa uno, le dé espacio a otra gente que tal vez no tiene
yo no digo que sea, pero que no tiene sanas intenciones, que no es una persona correcta, que no es una persona de bien. Entonces le está cediendo espacio a esas otras personas. Por eso, para mi gusto, uno tiene que entrarle. Mire, el país, el mundo, pero especialmente nuestro país, está viviendo momentos complejos como nunca antes, con una polarización que viene desde el golpe de Estado del 2009. Y yo no digo ahora que es golpe de Estado sino siempre lo dije. Ese domingo, cuando se le dio el golpe al presidente Zelaya, el lunes en la mañana yo dije fue un golpe de Estado. Yo recuerdo que el resto de los directores donde estaba decían sucesión constitucional. No, fue un golpe de Estado. Como también, y lo digo, mire, con toda sinceridad, no debió haberse reelecto el presidente Juan Orlando, aun cuando yo fui su candidato a alcalde en el periodo que él iba, sí, pero ya en la segunda, por eso no opté a un cargo de elección popular, porque no era correcto. Ajá. Entonces, si fue malo con el presidente Zelaya, también era malo ahora. Entonces, ahí es donde le digo, pero por supuesto que también es muchísimo mejor estar adentro y decirles ahí. Yo le dije a la primera dama, cuando tuve una reunión con ella en Casa de Gobierno, primera dama, mire, no debería el presidente de buscar la red. No, Jorgito, mire, se está trabajando, esta es la ruta. Bueno, sí, entonces yo me aparté, me aparté. Hoy yo siento que se está viviendo una situación muy difícil, que la gente ha perdido mire, cuando anda uno en los barrios y colonias, la gente, mire, van a votar, la palabra hijo de pez es la más suave que le pueden decir ahorita, porque la gente está desencantada. Pero yo comentaba ayer en uno de los programas, la gente pareciera que se le olvida y con cantos de sirena y viene uno y le dice, mira, no se preocupe, diputado, líder, me va a ayudar cuando usted, no te preocupes, tenés seguro el trabajo, sí, pero ya una vez cuando llegan, se le esconden a la gente, se le esconden, pero parece que el votante como tal, el votante, se les olvida. Sí. Y creen, mire, y tienen unos sueños, si llega fulano y tal, ahí resuelvo. Ya vas a ver, es que me dijo. No, hombre, después ya cuando llegan, entran por sótanos, ya no reciben a la gente, ya ni siquiera cambian los números de teléfono. Sí. Entonces, y eso se da constantemente, se olvidan. Entonces, sí siento que la gente debe darle como lecciones, pero una lección real a los aspirantes, a la gente que llega a esos lugares. Y otro detalle es que también uno no puede resolverlos, pues eso es mentira, es imposible. Yo cuando buscaba la alcaldía, había gente que me decía a mí, Jorgito, mire, lo estamos apoyando, pero eso sí, mire, ve, yo estoy sin trabajo, mi hija está sin trabajo, mi hijo está... No, le digo, no, permítame, yo tampoco puedo prometerle que le voy a dar trabajo a usted, que le voy a dar trabajo a su hija y que le voy a dar trabajo a su hijo, realmente es imposible. Entonces, hablarle con franqueza. No, es que mejor. Se lo juro por Dios que es mejor. Es como cuando la gente lo va a buscar a uno, yo recuerdo y así rápido, porque sé que estamos, pero le digo, mire, yo estaba buscando, a mí me encanta la gente que viene de mi pueblo y se quedan en la casa y van a los hospitales. O la gente que es de mi pueblo o de aquí mismo y que quieren trabajar y si uno puede hablar con gente que tiene, uno lo hace, siempre lo he hecho. Pero yo estuve mes y día buscando, se llamaba Romualdo Hueso Peñalba, me acuerdo, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Mes y día, nunca lo pude ver y todos los días íbamos, todos los días, y nunca lo pude ver. Entonces dije yo, si yo un día tengo un cargo público, tengo una posición relevante, jamás voy a hacer esperar a alguien. Y yo voy a recibir a todo el mundo que me vaya a buscar. Y te lo juro, no es que he sido, bueno, pero yo fui 8 años primer diputado aquí en Francisco Morazán con el abogado Ramos Soto, primero. Y del 94 al 98 fui 6º diputado suplente con Dagoberto Ode. Fui regidor en la alcaldía de Tegucigalpa en el proceso anterior. E igual he ocupado ya desde hace muchísimos años posición como director en HRN, en Radio América, en Televicentro y ahora en BTV. Y yo nadie va a decir, es decir, lo que sí podrían decir es, no me resolvió Jorge. Bueno, pero yo le digo a la gente si no puedo resolvérselo. Eso sí también yo lo puedo decir. Pero de recibir a la gente, hay que recibir a la gente. Claro. Tenga o no tenga cita. Lo más que me ha ocurrido, es que tal vez llegan sin haberme avisado y tenía pendiente alguna reunión y ya voy ajustado. Si usted me espera, yo lo recibo. Si usted me espera, si no me espera, regrese mañana. Ya estuvo. Entonces, pero hay gente que, y me caló, Carlos, eso, ¿por qué? Porque estuve mes y días intentando verlo. Porque lo vivió. Claro, entonces lo viví y dije yo, no, esto no es correcto. Sí. Eso es igual, en mi oficina yo mantengo la puerta abierta. Eso se lo aprendí al doctor Miguel Andoni Fernández, tener la puerta abierta, ¿para qué? Para que el compañero que quiere entrar, que entre. De acuerdo. ¿Cuál es el problema? Si es un compañero de trabajo, ¿por qué no tiene que tener acceso a uno de qué es? Así es. ¿Cuál es la onda? Sí.
por qué endiosarse en No, algunos que puestos. claro, ¿verdad? porque las posiciones no deberían de llevarlo a uno. Por eso es que a mí, y se lo digo, a mí no me gusta que me digan licenciado, porque yo no me llamo licenciado. Yo me llamo Jorge Alberto Zelaya Munguía. A mí me encanta más bien cuando los compañeros, los mismos compañeros, me dicen pollo. Bueno, pollo, y usted lo ve que se me dijo pollo porque fuimos compañeros en Televicentro. Pollo, Liqui, pero Con toda la confianza. no, es que es mejor. Sí. Es mejor, pues, le digo, pero ya cuando le ponen, hay gente que a veces le gusta que lean doctores y no tienen título de nada, más bien. Entonces no, para mí es un error, pues, es decir, entonces es mejor. No, y tienen doctorados, y no tienen nada, pero solo de mentiras. Pero no saludan, son malcriados. Bueno, entonces tienen doctorados en nada. Así es. Porque uno llega a un lugar, buenos días, buenas noches, buenas tardes, Claro. tranquilo, y así debería de ser. Óigame, ¿y estando en política ha recibido alguna vez usted alguna que quieran manejar bajo alguna situación? Sí, varias veces. Varias, no solo una vez. No solo una vez, varias. Recuerdo cuando iba de diputado, era en el segundo periodo, el expresidente Callejas, siendo presidente, me llamó a la casa de él, me dijo, Jorge, mira, no sé si te ha dicho el abogado, me dice, el abogado era Osvaldo. No, le digo, ¿qué pasó? Ahí estaban, recuerdo, estaba Marlon Pascua por entrar, estaba el abogado Matute Murillo, finado, que murió, y yo entré, fui en la casa, viví aquí en Los Ángeles, él. Le digo, ¿qué pasó? No, me dice que hay problemas con tu diputación. O sea, yo fui diputado y en aquel tiempo estaban como persiguiendo a gente ya del gobierno de él y me dijo, es que tenemos que meter de diputados a otras personas. No, le digo, tendrá problemas usted, y con todo respeto porque él ya obviamente ya falleció, pero le digo, pero yo voy de diputado con el abogado Ramos Soto y en aquellos tiempos todavía hay, pero los movimientos, en el movimiento del abogado iba yo de diputado y no tenía por qué decirme el expresidente Calleja. Después denuncié eso, denuncié que si Osvaldo era presidente, el presidente del Congreso iba a ser el finado César Castellanos, el doctor, cuando había un compromiso con Irías Navas. Entonces, unas cosas que uno conocía y que sabía que se estaban manejando y le preguntaban, yo, ¿por qué tengo que ocultar ¿Y eso cosas? le acarreó problemas? No, claro que sí, por eso los comento, porque sí me acarreó muchísimos problemas. Incluso hay publicaciones cuando dijo que pusieron, vendo mi diputación por 1 millón de lempiras en aquel momento, claro, porque me querían quitar, pues. Entonces yo sabía que haciendo la denuncia no me iban a quitar. Entonces yo estoy apoyando, por ejemplo, a Tito para presidente, a David Chávez para alcalde aquí en Tegucigalpa. Sí, pero si no me gustan algunas de las acciones, yo se las digo a ellos. O sea, si no yo creo, y eso para mí, Carlos, no es ser malcriado, no, creo, es decir, no, sino que también es ser transparente y decirle, porque ellos no son dioses. Y ese es otro detalle, que a veces líder y tal cosa con ellos, y que tú a pies juntillas lo que ellos dicen así, no, las cosas no son así. Sí. Y uno tiene que aportar modestamente con los pocos conocimientos que uno tenga, y además es que no es un pelele, pues. Así es. Todos tenemos pensamientos, todos somos humanos, por esas coyunturas de la vida, a veces unas personas están más arriba que otros, sí, pero es como las gallinas también, espérese, si el siguiente noche va a estar arriba la que estaba abajo y ahí me la desquito. Entonces, y no debería ser así, pues. Entonces uno debería mantener una conducta estándar en su comportamiento, en darnos cuenta de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Esa es siempre mi realidad, y por eso hasta con mis hijos los aplico. Nunca vayan a creerse más que nadie, y cuando logren alcanzar alguna posición es cuando más humildes tienen que ser. Así es. Jorge, ya estamos al cierre del programa, pero es interesante conocer su punto de vista en relación al Papa Francisco, por ejemplo. Mire, yo tuve la oportunidad de estar así con el Papa Juan Pablo II, y creo que es el que más se acerca. El Papa Juan Pablo, nosotros tuvimos la primera vez el 90, después el 96 y después en el gobierno del presidente Maduro. Fuimos en delegaciones oficiales. La primera fue cuando el Mundial de Italia, que con Diógenes se consiguió una audiencia privada. Recién, y lo digo, pero con una gran alegría, la primera misa que él ofició ya en público después de que recibió un balazo, estuvimos ahí nosotros con unos periodistas mexicanos, que de hecho se presentó un incidente con Bermúdez, un narrador deportivo que andaba buscando a Diógenes, y cuando nos vio que estábamos en la misa, se regresó, aquí está este cretino, y dijo un montón de cosas ahí, y Diógenes tuvo que salir de la misa antes de tiempo. Y luego lo vimos con el presidente Maduro,
como 2 semanas, 3 semanas después murió él. Y le hago la referencia porque él inspiraba ternura ya cuando estaba enfermo, pero con una seguridad y una fe y una confianza. Entonces, este padre Francisco, el Papa Francisco, es realmente alguien extraordinario. A mí me dio mucho pesar no haberlo visto cuando tomó ya su lugar como Papa, como representante de Dios. Pero sí siento el Papa anterior, obviamente todos nos merecen respeto, pero Ratzinger era muy distante de lo que es este Papa carismático, muy cercano a la gente, con mensajes, pareciera que él habla como que estuviera con uno, sí. Con uno es lo personal, y además es muy práctico, que por su condición de argentino uno esperaba que iba a ser un poquito diferente, pero realmente no. Yo creo que los que somos católicos estamos muy bien representados, definitivamente. Jorge, la verdad queremos agradecerle, definitivamente tiene que regresar a otro programa, porque hay tanto por contar. A mí me invitan la próxima semana y ellos saben, yo con mucho, de veras, y muy agradecido más bien, por eso cuando me dijeron, yo digo, no, yo estoy, porque el placer es para uno. Así es. Honestamente, yo no sé, pero cuando me invitan, o sea, digo yo, pucha, de veras, que vienen como para que yo pueda, pero algo he de tener para que me inviten. Entonces ese algo significa que tengo que agradecerle a Dios y agradecerle a medios así como ustedes, y que piensen que puede aportar algo, que piensen que puede aportar algo. Y sí les digo, yo solo me acuerdo, Carlos, venir de donde vengo, haberme sacrificado como me sacrifiqué, como lo que hablamos con nuestros hijos, y haber pasado todo eso. Claro, económicamente yo no tengo ni el 1% de lo que la gente cree. Bueno, pero tengo otras cosas que me llenan muchísimo que es más. Millonario en ese Claro, sentido. y que soy más millonario que aspecto económico. Así es. Le insisto en lo que le decía, esa paz, esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa creencia en un ser superior y esa tranquilidad que me la da mi esposa, mis hijos. Y después hay agregado, y con Senia por eso decimos, compartimos y estamos juntos. Mire, estos días que ya se regresan a su casa el hijo, la esposa, los nietos, mi hija que ya se casa ahorita en noviembre, vamos a quedar solos. Pero la misma Biblia lo dice, tus hijos se van a ir y vas a quedar. Bueno, pero para mí no es quedar solo, quedo con mi esposa y quedo con Dios. Y entonces los domingos igual, ya no es un relajamiento, o sea, ya no es una relación de esa fogosidad, de estar, sí, pero nos abrazamos, nos besamos y nos despertamos los sábados y los domingos, porque de lunes a viernes tengo por la naturaleza de mi trabajo levantarnos, ella y yo. Ella atenderme, hacerme el desayuno, pues siempre le ha gustado eso. Y a mí me gusta también, claro, que ella me lo dé, que me atienda. Pero sábado y domingo son las 8 minutos y yo no sé quién ronca más, si ella ronca o sí, no, pero es lo bonito. Así es. Y entonces, lo que le pedimos a Dios es estar juntos hasta el último día de nuestras vidas. Así aquí. Es. Y yo le pido, se lo digo, mire, por Dios, y lo aprovecho una vez más, yo quisiera morir antes que mi esposa, porque si yo estoy seguro que para mí sería muchísimo más difícil, primero por el carácter que tengo. Para mí va a ser bien difícil vivir con las nueras, vivir con el yerno, porque yo soy muy bravo. Y mi esposa no, mi esposa es más tranquila. Yo, si Senia me falta, yo no sé ni dónde están los papeles del carro, yo no sé dónde están los papeles de la casa, por Dios que no sé nada. Entonces a mí me costaría todo eso. Y ya me imagino yo solo sin ella, y con la cara parada, entonces mejor ella sí, porque ella disfruta a sus nietos, con sus hijos, con sus nueras y con todo el mundo. Entonces, si hay algo que yo sí, Carlos, le pido a Dios, es que me lleve primero a mí y que después se pueda ir. Pidámosle a Dios entonces que le dé mucha salud, mucha integridad para que sigan juntos. Sí. Jorge, muchas gracias. De verdad que ha sido un enorme placer poder compartir con usted y sobre todo también con ustedes que nos han acompañado. Gracias por sus comentarios en redes sociales y por supuesto, gracias por apoyar siempre a la familia de Suyapa Medios. Con permiso.